Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 31, Uma Musume, el amor es guerra. Después de que Chiyono y las demás se marcharan, MRCB observó a Tokai Natural sentada al otro lado de la mesa, comiendo en silencio una cena hecha con sobras. Tras unos segundos de pensarlo, MRCB por fin habló. ¿La familia Mejiro te invitó? Ah, sí, pero pensaba pedir tu opinión antes de decidir. Solo después de tragar un pequeño trozo de carne, Tokai Natural continuó, si ustedes dos no están de acuerdo. No terminó la frase. MRCB simplemente la observó en silencio. La expresión de Tokai Natural contenía tanto expectativa como inquietud, expectativa de una respuesta positiva e inquietud porque, al notar el sutil cambio de ánimo, MRCB frunció el ceño. ¿Pasó algo entre tú y Marusensky? Se había prometido no preguntar, y aún así rompió ese juramento. Tokai Natural se sobresaltó. Agitó la mano con rapidez. No pasó nada. Respondió demasiado rápido. Pero MRCB notó la rigidez de su postura. Al darse cuenta, volvió a abrir la boca. Quería saber qué había ocurrido entre Tokai Natural y Marusensky, pero justo antes de preguntar recordó la salud frágil de Tokai Natural. Ajustando su enfoque, MRCB dijo en su lugar, no me molesta, pero, ¿y de verdad tu cuerpo puede con eso? Su tono fue suave, cuidadoso, para no alarmar a Tokai Natural. Lo último que quería era enviarla de vuelta al hospital. Si es solo de vez en cuando, debería estar bien. Y el salario que Ardan-san ofreció es bastante bueno. Si puedo empezar pronto, al menos podré devolver un poco de lo que ustedes dos han hecho por mí. En ese instante, MRCB lo entendió. En cuanto oyó eso, comprendió por qué Marusensky podía haber asustado a Tokai Natural, porque, si Tokai Natural empezaba a trabajar, quizá podría vivir por su cuenta. Pensando en ello, MRCB la miró de cerca. Si Tokai Natural no lo hubiera dicho, ella no lo habría notado, pero MRCB no elegiría el mismo camino que Marusensky. Había visto a Tokai Natural desplomarse por agotamiento y presión emocional. Para ella, Tokai Natural era como una flor de cristal frágil. Si se rompía, no habría forma de recomponerla. Así que solo sonrió con suavidad. En ese caso, incluso puede ser algo bueno. El restaurante de la familia Mejiro no dependerá de una sola persona, así que debería ser mucho más fácil para ti que llevar tu propio local. Cambió ligeramente de postura. Ahora solo falta saber qué piensa Marusensky. Probablemente no volverá pronto, así que, ¿quieres que se lo pregunte por ti? Gracias. Tokai Natural se quedó aturdida un instante y luego asintió. Al verla así, MRCB se convenció de que, efectivamente, había ocurrido algo desagradable, algo que hacía que Tokai Natural evitara activamente a Marusensky. Con esa certeza, siguió observándola en silencio, pensando qué debía hacer a continuación. Después de cenar, Tokai Natural se levantó y la miró. ¿Te gustaría quedarte aquí esta noche? MRCB se quedó congelada un momento. Luego se puso de pie de inmediato. No, está bien. No sabía exactamente qué había hecho Marusensky para causar esa leve aversión, pero sabía que tenía que ser algo serio. Porque, con la personalidad de Tokai Natural, casi nada de lo que hiciera Marusensky la haría resistirse. Y aún así, ahora. Recordando el estado de Tokai Natural, MRCB solo devolvió la silla de madera a su sitio y levantó la vista. Me voy entonces, Natural. Por favor, ten cuidado. Sin responder, MRCB cerró la puerta en silencio y salió de la vida cotidiana de Tokai Natural. Mientras caminaba por la calle, pensó con cuidado cómo abordar a Marusensky. Normalmente, la llamaría y preguntaría sin más, pero ahora no podía. Tokai Natural seguía viviendo en la casa de Marusensky. Si preguntaba demasiado directo y Marusensky se daba cuenta de cómo se sentía realmente Tokai Natural, incluso sin pensarlo demasiado, el instinto le decía que podría pasar, porque la posesividad también guiaba sus propios pensamientos. Si Tokai Natural tomaba ciertas decisiones, ella misma podría terminar haciendo exactamente lo que había hecho Marusensky. Pero, a diferencia de Marusensky, después de haber visto a Tokai Natural desplomarse, MRCB la apreciaba aún más. Tenía que pensar esto bien.
porque si Marusensky alguna vez encerraba a Tokai Natural, MRCB no estaba segura de poder encontrarla otra vez sin recurrir a Symbol y Rudolf. Pero la relación de Symbol y Rudolf con Tokai Natural también era. Al pensar hasta ahí, MRCB se frotó la frente. ¿Cómo se había vuelto todo tan complicado? Se quejó por dentro, pero sabía que ella misma se había metido en esto. Así que no se echaría atrás. Y así. Al día siguiente, tras terminar el trabajo del consejo estudiantil, MRCB se acercó a Marusensky, que seguía revisando documentos. Mejiro Family invitó a Yayoi como chef invitada. Lo resumió en una sola frase. Marusensky solo asintió. No es algo bueno. Dijo que quería la opinión de las dos antes de decidir. Ya veo. Personalmente, no me importa dónde elija trabajar Yayoi. Pero su salud es solo de vez en cuando, así que debería estar bien. Pero, tras una pausa, MRCB añadió, también dijo que quiere devolver un poco de lo que hemos hecho por ella. La verdad, ella de verdad. Cuando Marusensky se giró hacia ella, un destello de deseo cruzó sus ojos y desapareció al instante. ¿No es bueno que se vuelva autosuficiente cuanto antes? Cierto. Entonces hoy le diré a Yayoi que puede aceptar el trabajo. Con eso, MRCB salió de la sala del consejo estudiantil. Marusensky aflojó lentamente su agarre y miró hacia abajo la pluma que había estado usando. La estilográfica que llevaba años sosteniendo había quedado aplastada en su mano poderosa. Capítulo 32, Uma Musume, el amor es guerra. Después, Chiyono y las demás pasaron varias veces más, todas para probar platos. Por fin, el último día, Tokai Natural terminó de decidir el menú. Ese mismo día, alguien que no había aparecido en todo el verano por el entrenamiento finalmente regresó. Yayoi, ya volví. Su voz llevaba un matiz de agotamiento. Era evidente que el trabajo del consejo estudiantil había sido duro. Al oír esa voz, Tokai Natural se giró. Sus miradas se cruzaron un instante, y Tokai Natural bajó un poco la cabeza. Al ver eso, Marusensky abrió la boca. Sabía que esa reacción venía de lo que le había dicho a Tokai Natural antes. Así que solo desvió la mirada y volvió a hablar. Yayoi, escuché por Chiyono que planeas ir a ver una carrera. ¿De quién? Tamamo. Tamamo Cross. Al oír el nombre, Marusensky pensó un momento y luego asintió. Ah, ella. No le ha ido muy bien últimamente, pero... Tras una breve pausa, Marusensky preguntó con nerviosismo, ¿quieres que vaya contigo? Observó a Tokai Natural con atención, esperando un sí. Aunque sabía que Tokai Natural probablemente no se negaría, quería oír sus verdaderos sentimientos. Ese tono hizo que Tokai Natural levantara la cabeza de nuevo. Era la primera vez que oía a Marusensky hablar con esa clase de nervios. Al alzar la vista, vio un miedo tenue en los ojos de Marusensky. Tokai Natural comprendió ese miedo. No era una mirada que viera a menudo en los demás, pero sí una que ella misma llevaba con frecuencia. Ella temía perder a Mochizuki, y Marusensky temía. Con ese pensamiento formándose, Tokai Natural sintió una pequeña oleada de valentía. Tras muchos días, por fin volvió a mirar a Marusensky de frente. Se miraron durante varios segundos antes de que Tokai Natural hiciera su primera pregunta. Rudolf, ¿no será un problema? No será un problema, respondió Marusensky de inmediato, tan rápido como si temiera darle a Tokai Natural cualquier excusa para rechazarla. Tokai Natural la observó en silencio y tomó su decisión. Vamos juntas. Al oír esas palabras, la tensión de Marusensky se relajó y volvió a su sonrisa habitual. Sabía que la habían perdonado esta vez. En cuanto a la próxima. Al pensarlo, Marusensky se detuvo y llamó con suavidad, natural. Sí. Esa respuesta simple sonó como si todo hubiera vuelto a la normalidad. No, nada. Solo quería probar los platos que vas a poner en el menú. Sebe dijo que estaban bastante bien, así que, ¿me dejas probarlos a mí también? La miró con expectativa. Tokai Natural asintió. De acuerdo. Dame un momento. Con eso, se dirigió a la cocina. Observándola desaparecer tras la puerta, la expresión de Marusensky se suavizó. Algo familiar estaba volviendo lentamente. Su tensión se alivió un poco.
Al día siguiente, las otras dos en la sala del consejo estudiantil percibieron claramente el buen humor de Marusensky, pero lo interpretaron de manera muy distinta. Symboli Rudolf asumió que estaba contenta porque había comprado un auto nuevo. MRCB entendió de inmediato que era porque Natural y ella se habían reconciliado. Pero... cierto. Tendremos que prepararnos para observar las carreras locales este año, dijo Symboli Rudolf, mirando a MRCB. El mensaje era claro, la última vez Marusensky fue con ella, así que esta vez era el turno de MRCB. Ante esa mirada, MRCB apartó la cara sin decir una palabra. No tenía el menor interés en eso. Prefería quedarse con Tokai Natural y ayudar a preparar la apertura del restaurante. Después de todo, cuando Symboli Rudolf dejara atrás en Academy, sería el momento ideal para que Tokai Natural empezara su negocio. Al ver su negativa, Rudolf guardó silencio un momento y luego se giró hacia Marusensky. Sobre eso. Recordando la condición de Tokai Natural, Marusensky negó con la cabeza. Lo siento, esta vez no podré ir. Ya veo, entonces tendrá que ser contigo y conmigo, CB, dijo Rudolf en un tono que no admitía rechazo. Al oír eso, MRCB se detuvo antes de responder con frialdad, ¿nosotras dos? ¿Saliendo juntas? ¿Estás segura? La expresión de disgusto abierta en el rostro de MRCB dejó a Symboli Rudolf sinceramente sin saber que había dicho mal. Aún así, asintió. Viendo esa certeza, MRCB hizo otra pausa y, de repente, se volvió hacia Marusensky. Tú también vienes. ¿Por qué? MRCB no respondió de forma directa, pero su expresión lo decía todo. Dada la situación actual entre Marusensky y Tokai Natural, MRCB se sentía inquieta de que, cuando regresara, diera el nombre de Tokai Natural en una lista de desaparecidas. Así que ofreció otra explicación. ¿Qué crees que pasará si Rudolf y yo vamos solas? No dijo su verdadera intención, solo insinuó la tensión habitual entre ella y Rudolf. Para Symboli Rudolf, eso era perfectamente normal. A menos que Kazuragi Ace interviniera, bueno. Así que Rudolf no se opuso a que Marusensky fuera. Y ya que incluso MRCB lo planteaba así. La mirada de Marusensky pasó de MRCB a Rudolf. Era evidente que Rudolf también quería que fuera. Al ver eso, Marusensky dudó un instante y finalmente asintió. Está bien, iré. Capítulo 33, Uma Musume, el amor es guerra. El tiempo avanzó hasta agosto, la carrera de debut de Chiyono-o. Para la mayoría de las Uma Musume, su debut no tenía un calendario fijo, dependía de los resultados de su entrenamiento previo y de los ajustes de condición. Pero, por la naturaleza especial de un debut, no tenía sentido esperar grandes multitudes. Aún así, siempre que podía, Symboli Rudolf asistía a carreras de debut, porque esperaba encontrar una nueva estrella. Desde que apareció cierto genio, toda la escena había entrado en una era notablemente más débil. Desde el retiro de Symboli Rudolf hasta ahora, en Japón no había surgido ni una sola Uma Musume que fuera una verdadera estrella. Por eso había lanzado el plan de observación local y por eso ponía tanto énfasis en los debuts de las novatas. Así que Rudolf apareciera en uno no era inusual. Solo que hoy. Así que aquí es donde se celebra el debut de Chiyono-o. De pie ante el enorme hipódromo, Tokai Natural, empujando un cochecito de bebé, miró la dirección escrita en un papelito y luego volvió a levantar la vista hacia la pista. Tras confirmar que era correcto, entró. La sección previa de provocaciones todavía seguía. Era, básicamente, el equivalente para Uma Musume a quitarse la chaqueta antes de correr de verdad. En silencio, Tokai Natural observó el escenario, esperando a cierta chica. Pasó cerca de medio minuto y Chiyono-o salió. Tokai Natural no saludó con la mano. Solo la miró. Como el público era escaso, Chiyono-o también la notó rápido. Sus miradas se cruzaron solo un instante, pero ninguna saludó a la otra. Symboli Rudolf seguía de cerca las carreras de debut, pero a menudo estaba demasiado ocupada para asistir a las presentaciones. La mayoría de las veces, llegaba justo antes de la salida. Con algo de tiempo antes del inicio, entró a las gradas. Los debuts rara vez atraían espectadores. O, más bien, casi nunca. Existían sobre todo para evaluar potencial. La gente común no tenía la capacidad de juzgar el talento, así que esos eventos casi no atraían grandes multitudes.
Por eso, Rudolf podía entrar con facilidad ahora. Aunque los asientos solían reservarse para el consejo estudiantil y los equipos de la academia, Rudolf prefería ver los debuts desde más cerca. Por eso, vio a una Uma Musume junto a la baranda, sosteniendo algo en brazos, y sintió una vaga familiaridad. Pero solo era familiaridad. Para alguien que memorizaba a cada estudiante de Chosen Academy, era normal sentir eso al ver a una Uma Musume en Tokio. Así que volvió la vista a la pista. La mayoría de las Uma Musume reunidas allí no mostraban nada especial, pero al menos había una que merecía atención. La mirada de Rudolf se posó en la chica con el adorno de Sakura en el cabello, Sakura Chiyono o una kawaii que Marusensky había elogiado mucho. La carrera aún no había empezado, ni siquiera estaban en los partidores. Pero el ambiente en las gradas era inusualmente animado. El rumor de que Marusensky había alabado a esa novata se había extendido, atrayendo a una multitud apenas mayor que la de un debut típico. Solo apenas. Con tiempo todavía antes de cargar, varias Uma Musume miraban a los espectadores o. Cuando Rudolf volvió la atención a Chiyono o, la vio cerca de la baranda, hablando con alguien. Por la gente, Rudolf no podía ver con quién ni oír qué decían, pero no era algo que necesitara atender. Así que se centró otra vez en la pista. Poco después, la carrera empezó. A Rudolf no le interesaba la narración, podía leer la carrera por sí misma, con más precisión que el comentarista. Mientras observaba a Sakura Chiyono su mirada se desvió. Ella ya lo sabía, no había nada notable en esa carrera. Incluso antes de la meta, ya había llegado a su conclusión. Sakura Chiyono no tenía el don abrumador para dominar una era como lo había hecho ella. Rudolf suspiró en silencio, pero no se fue. Nunca se iba antes del final, así que su atención se fue apartando poco a poco de la carrera. Cuando la carrera terminó, Rudolf se giró para marcharse. Pero, entre la multitud que se dispersaba, alcanzó a ver que esa figura de antes también se estaba yendo. ¿Se va antes de la meta también? Pensó eso, pero no le dio importancia. Aún tenía decisiones del consejo estudiantil esperándola en la academia. Pero, cuando el flujo de gente cambió, esa persona giró brevemente la cabeza hacia la pista. Un rostro que Rudolf había visto una vez apareció con claridad en su campo de visión. Alguien de la familia Tokai. Rudolf no recordaba su nombre, pero recordaba su cara. Ella nunca olvidaba a nadie que hubiera visto, y al instante recordó algo importante. Esa persona había sido expulsada de la familia Tokai. Pero más preocupante que ese detalle trivial era el cochecito que empujaba. El instinto de Rudolf se sacudió, dentro de ese cochecito podría estar. Se lanzó hacia adelante entre la multitud, pero la gente volvió a bloquearle la vista. Cuando por fin logró salir de los portones, vio a una Uma Musume con un cochecito un poco más adelante. Se apresuró hacia ella. Tú, la del cochecito, podrías esperar un momento. Al llegarle la voz, la figura se dio vuelta. Era un rostro completamente desconocido. Rudolf se detuvo y frunció el ceño. Mis disculpas. La confundí con otra persona. Tras decir eso, escaneó el área con rapidez, pero la persona que buscaba no estaba por ninguna parte. A diferencia de Symbol y Rudolf, Tokai Natural, pese a ser una Uma Musume, todavía no había logrado atravesar la multitud. Su constitución débil y el hecho de llevar a Mochizuki con ella la ralentizaban. Capítulo 34, Uma Musume, el amor es guerra. Desde aquel día, Symbol y Rudolf no había dejado de pensar en ese incidente. Si esa persona de verdad era Tokai Natural, entonces el cochecito que empujaba sería. Sentada sola en la sala del consejo estudiantil, Symbol y Rudolf estaba atormentada por ese pensamiento. Por supuesto que lo estaba. Cualquiera, ante una realización tan impactante, se sentiría así. Pero al final ajustó un poco su mentalidad. Aún tenía trabajo que hacer y, además, ya había enviado a alguien a investigar. Lo más probable era que los resultados llegaran hoy. Solo que, unos días atrás, cuando Rudolf buscó la información de Tokai Natural en su computadora, el resultado fue, fallecida. Al ver eso, Rudolf por fin sintió una claridad de realidad respecto a Tokai Natural, una claridad que nació porque tardó solo un segundo en comprender el punto clave detrás de esa información. Después de todo, Symbol y Rudolf era llamada la emperatriz entre la Uma Musume del centro, y además era la actual cabeza de la familia Symbol. En esas circunstancias, entendía perfectamente por qué Tokai Natural figuraba como fallecida.
Si la última información disponible era precisa, Tokai Natural debió haber sido expulsada por la familia Tokai. Sin duda, la familia Tokai la marcó como fallecida por miedo a represalias de la propia Rudolf. Sin embargo, al recordar de nuevo la figura que vio aquel día, Rudolf frunció el ceño con fuerza. Era evidente que había pensado en algo inquietante. En ese momento, llamaron a la puerta de la sala del consejo estudiantil. «Adelante». Entró una Uma Musume que no vestía el uniforme de Trasen. Rudolf no la conocía personalmente, pero a esa hora, la única esperada era. La recopilación de información está completa. ¿Hay algo más que deba hacer? La Uma Musume colocó el montón relativamente delgado de archivos sobre el escritorio de Rudolf. Al ver ese paquete tan fino, el ceño de Rudolf se tensó aún más. Pasó las hojas impresas con lentitud y tardó unos 10 minutos en leer todo lo relacionado con la vida de Tokai Natural. Una constitución enfermiza, presentada por la familia Tokai específicamente como sustituta de Tokai Roman, Tras extraer algunos puntos útiles, Rudolf cerró los ojos. A juzgar por esos detalles, era prácticamente seguro que Tokai Natural estaba muerta. Con todas las dolencias listadas, era casi imposible que sobreviviera mucho tras ser expulsada. Y, según los registros, la habían expulsado en enero. Con el frío del invierno y el cuerpo frágil de Tokai Natural, Rudolf no creía que hubiera podido sobrevivir. Y aún así, su mirada pasó de los papeles al techo. Tokai Natural estaba muerta, no había duda, pero si eso era cierto, ¿a quién había visto Rudolf aquel día? Al pensarlo, sus ojos se movieron levemente. Por factores como el color de cabello, orejas, accesorios y cola, era extremadamente raro, esencialmente imposible, que dos Uma Musume se vieran exactamente igual. Que alguien idéntica a Tokai Natural apareciera por casualidad era casi imposible. Siguiendo esa línea, Rudolf encontró el punto clave, registró una nueva identidad. Las identidades de Uma Musume eran únicas. Aunque existían casos de registrar una nueva identidad, por lo general involucraban mudanzas al extranjero o cambios por circunstancias familiares, y no era común. Pero tampoco era imposible. Había casos en los que una Uma Musume mostraba talentos especiales y era reconocida por familias influyentes, obteniendo así una nueva identidad. Registrar una nueva identidad no era difícil, era solo que. Con eso en mente, Rudolf se levantó de golpe. El debut de Chiyono o había sido en Tokio. Dado que la mujer que vio llevaba un bebé, lo más probable era que residiera en el Gran Tokio. Si era así, y considerando que para cambiar una identidad normalmente se requería reconocimiento y trámites, solo había un gran lugar en Tokio responsable de modificar registros de identidad de Uma Musume. Rudolf no dudó. Se dirigió de inmediato al archivo. Ella sabía que, si alguien había cambiado su identidad, eso requeriría sí o sí la aprobación de Trasen Academy. Por eso fue directo, tenía que confirmar los hechos por sí misma. Aquí está la cena de hoy. Tokai Natural colocó 2 platos por separado frente a MRCB y Marusensky. Al ver el suyo, un trozo de carne asada a un dorado agradable, acompañado por una salsa sospechosamente del color de la sangre, Marusensky inclinó la cabeza con curiosidad. Era evidente que no tenía idea de qué era ese plato. A diferencia de Marusensky, MRCB fue mucho más directa, cortó un trozo con el cuchillo y se lo metió a la boca. Sabe bien. Pero este sabor no es res, ¿verdad? Con su vocabulario extremadamente limitado, esa fue su evaluación. Es venado, muslo de ciervo primero asado al horno y luego confitado en aceite a baja temperatura. La salsa está hecha con vino tinto, sangre de cerdo y caldo de venado. En realidad era algo que había considerado antes, pero... Tokai Natural suspiró en voz baja. Después de comprar los ingredientes, me di cuenta de que el proceso era demasiado complicado, así que nunca llegué a hacerlo. Al oír la explicación, Marusensky no comentó. Tomó cuchillo y tenedor, cortó un trocito y lo probó. Una expresión de satisfacción se extendió por su rostro. Viendo que ambas disfrutaban el venado con salsa, Tokai Natural solo sonrió suavemente y no añadió más. Luego habló de nuevo, aún nos quedan bastantes ingredientes de antes. Si compramos un poco más. MRCB giró hacia ella, con los ojos llenos de curiosidad. La carrera de debut de Chiyono fue una victoria impresionante. Sería raro que no lo celebráramos un poco, ¿no? MRCB levantó la mano al instante.
Sin objeciones. Al ver su reacción inmediata, Marusensky suspiró con ligereza. Esta es mi casa, se ve, así que tu opinión no cuenta. Luego se volvió hacia Tokay Natural. Pero bueno, tampoco tengo una opinión fuerte. Yayoi, tú decides. Gracias. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 35. Uma Musume, el amor es guerra. El viernes por la mañana, Symboli Rudolph no apareció en la sala del consejo estudiantil. Estaba enferma y pidió un día de licencia. Tomarse un día por enfermedad no era raro para una Uma Musume, era la realidad. Tras retirarse de competencias intensas, era imposible no cargar con lesiones y secuelas. Por eso, las Uma Musume retiradas iban con regularidad a chequeos médicos programados. De al mismo modo, por la naturaleza de las carreras, incluso enfermedades menores requerían exámenes cuidadosos. Así que la ausencia de Rudolph no era extraña. Pero quizá porque esas ausencias eran comunes, o quizá porque Rudolph no había notado la situación de Tokay Natural durante casi un año, dos personas pasaron por alto cierta posibilidad. De pie ante la puerta de la casa ya confirmada por la investigación, Symboli Rudolph no pensaba entrar por la fuerza. En su lugar, con extrema cortesía, presionó el timbre. Sonó el timbre. En la cocina, Tokay Natural, que había estado mirando ingredientes y pensando qué preparar para la cena de celebración de Chiyono, levantó la vista hacia la entrada. SB-san. Por el estilo tan libre de MRCB, ni siquiera la vigilancia cuidadosa de Marusensky podía controlar del todo cuándo aparecería. Precisamente por eso Marusensky le había dado una llave de repuesto directamente a Chiyono, en lugar de dejarla en un sitio al que MRCB pudiera acceder. Y aún así, Tokay Natural se sentía completamente tranquila al ir directa a la puerta. Sin comprobar nada, la abrió de inmediato. Y entonces vio a la persona que no había visto en casi 2 años. Rudolph. Symboli Rudolph. Toda la fuerza se le fue del cuerpo al instante y Tokay Natural se desplomó al suelo. Tokay. No, Yayoi Natural. ¿Cuánto tiempo? La voz era serena, como siempre. Pero precisamente esa serenidad llenó a Tokay Natural de un terror absoluto. Si al enfrentar a Marusensky solo había sentido miedo, ahora Tokay Natural estaba genuinamente aterrada. Conocía el poder de Symboli Rudolph, sabía cómo la consideraban en Central, y entendía con claridad que, si esa persona quisiera hacerle daño, no tendría ninguna posibilidad de resistir. Por eso reaccionó así. ¿Tienes una hija? Tokay Natural levantó apenas la cabeza para mirar a Rudolph y enseguida volvió a bajarla. Al oír su voz, que tardó en salir, Symboli Rudolph escaneó el interior de la casa en silencio. Vio el cochecito que había vislumbrado en el hipódromo aquel día. Vio cada rastro de la vida de Tokay Natural. Observó con cuidado durante varios segundos antes de hablar otra vez. ¿Parece que estás viviendo bien? Había un matiz de preocupación en su voz. Ese día, Rudolph solo había expulsado a Tokay Natural, nada más había sido obra directa de Rudolph. En ese momento, la familia Symboli necesitaba cooperar estrechamente con la familia Tokay, así que Rudolph simplemente la había enviado de vuelta. Pero, como cuerpos celestes, una estrella masiva, con el mínimo movimiento, puede alterar fácilmente las órbitas de los planetas en su sistema. Quizá los más lejanos no lo sintieran, pero el más cercano inevitablemente sufriría un impacto enorme. Por eso, las acciones de la familia Tokay eran completamente lógicas, temían la responsabilidad. Y, aún así, perder la oportunidad de estrechar lazos con la familia Symboli, con el nombre de la emperatriz detrás de Rudolph, era impensable para la familia Tokay. Así que pusieron toda la culpa sobre Tokay Natural. Pero más que la condición actual de Tokay Natural, a Symboli Rudolph le importaba mucho más otra cuestión. Se llama Yayoi Mochizuki, ¿verdad? Sí. Esta vez, sin la vacilación anterior, la voz de Tokay Natural fue un poco más firme. Entendía que, si Rudolph había llegado hasta aquí, hablando abiertamente de su hija, era porque ya lo había investigado todo. Al darse cuenta, Tokay Natural abandonó cualquier intento de ocultarse. Ahora solo deseaba que Rudolph se fuera rápido. Eso era todo. Rudolph miró hacia la escalera. ¿Puedo ir a verla? Era una petición incuestionable. Tokay Natural abrió la boca por instinto para negarse,
pero... Arriba, primera puerta a la izquierda, está sin llave. Sin importar la respuesta, Rudolf subió directamente. Aunque simpatizaba con las circunstancias de Tokai Natural, en ese momento le interesaba mucho más ver a Yayoi Mochizuki. Subió con rapidez al segundo piso y abrió la primera puerta a la izquierda. Allí vio una habitación casi sin decoración, completamente limpia y blanca. Estaba impecable, pero precisamente por eso, tras un vistazo rápido al suelo sin marcas de suciedad, Rudolf entendió, aunque Marusensky le permitiera quedarse, Natural todavía se veía a sí misma como alguien solo refugiada temporalmente. Tras esa breve observación, la atención de Rudolf fue por completo a la cama. En la cama yacía una bebé. Sin dudar, Rudolf avanzó y vio claramente su rostro. Pero era distinto a lo que esperaba, la condición de la niña parecía mala. En el siguiente instante, Rudolf recordó algo y giró la mirada con brusquedad hacia Tokai Natural, que había subido en silencio. Tokai Natural solo bajó la cabeza bajo la mirada inquisitiva. Al ver esa expresión, Rudolf finalmente recordó, Tokai Natural era enfermiza. Y, además, en el periodo tras ser expulsada, probablemente no tuvo descanso ni nutrición adecuados. Eso significaba que su condición durante el embarazo inevitablemente afectó a la niña. Rudolf miró a Mochizuki un momento más y luego se puso de pie con decisión. Me voy ahora. Se detuvo apenas y habló con voz firme y sin emoción. No volveré, pero quiero que te mantengas alejada de Marusensky y de CB. Como presidenta del Consejo Estudiantil, hasta que emergiera una nueva estrella, Rudolf no podía permitir que las responsabilidades de esas dos se vieran afectadas por la presencia de Tokai Natural. Tokai Natural se quedó helada. Conocía muy bien el estatus actual de Rudolf, incluso si Rudolf no actuaba directamente, otros harían cumplir su voluntad. Y MRCB y Marusensky ya habían hecho demasiado por ella. Tokai Natural no quería que sufrieran más problemas por su culpa. Por eso, lo haré. Tokai Natural mintió en voz baja. Con la cabeza gacha, Rudolf no podía ver bien su expresión. Pero a Rudolf no le importó. Pasó junto a Tokai Natural y salió de la habitación. Cuando finalmente escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose abajo, Tokai Natural volvió a derrumbarse en el suelo. Su expresión estaba llena de dolor, pero aún así contuvo las lágrimas con desesperación. Al menos, aún queda un poco de tiempo para esconder esto. Capítulo 36. Uma Musume, el amor es guerra. Por la tarde, la puerta principal se abrió, pero esta vez no sonó el timbre. Al empujar la puerta, Chiyono vio la misma escena ordinaria de siempre, sin el menor ambiente de celebración. Mirando la casa silenciosa, Chiyono no dijo nada más y se dirigió a la cocina. El oído de Tokai Natural era agudo. Normalmente, a esa hora Tokai Natural ya la habría saludado, pero ahora. Al llegar a la puerta de la cocina, Chiyono vio a Tokai Natural de pie sobre un pequeño banquito. A diferencia de lo habitual, Tokai Natural fruncía el ceño con fuerza, como si estuviera absorta en sus pensamientos. Al verla así, Chiyono inclinó un poco la cabeza. Ella no era como Marusensky o MRCB, que habían investigado el pasado de Tokai Natural. Para Chiyono Tokai Natural era simplemente como una esposa abandonada por un canalla sin corazón. Así que asumió que estaba preocupada por algo corriente. ¿Yayoi-san? Tokai Natural se giró de golpe y vio a Chiyono detrás. Chiyono, ya estás aquí. Es la hora de siempre, en realidad. Yayoi-san, tú estás. Chiyono señaló con intención la olla de estofado frente a Tokai Natural. Siguiendo esa mirada, Tokai Natural reaccionó de inmediato. La salsa en la olla se espesaba lentamente. A ese ritmo, si no hacía el siguiente paso pronto, se quemaría. Tokai Natural respondió al instante, ¿me pasas la langosta grande de la tabla? Esta. Chiyono le entregó la langosta, ya cortada con cuidado. Tokai Natural la tomó sin dudar, añadió un poco de agua a la olla y la colocó dentro con delicadeza. Solo entonces se giró hacia Chiyono gracias, si no me avisabas. No fue nada, es solo que. Recordando lo distraída que se veía Tokai Natural, Chiyono dudó antes de preguntar, Yayoi-san, ¿en qué estabas pensando recién? Eso, solo pensaba en si debería mudarme pronto. Ya sabes,
Cuando el restaurante abra o si empiezo a trabajar para la familia Mejiro, ya no tendría que molestar a Maruzen-san aquí, ¿verdad? Disfrazando sus verdaderas razones, Tokai Natural continuó. Además, mudarme más cerca del restaurante lo haría más fácil. Hay bastante preparación antes de abrir. Su explicación, por capas, logró ocultar el problema de fondo para Chiyono-o. Y como el razonamiento era perfectamente lógico, Chiyono-o no encontró motivo para oponerse. Y aún así, la ligera tristeza entre las cejas de Tokai Natural no desapareció. Chiyono-o no conocía la fuente de esa tristeza, pero... Yayoi-san, ¿de verdad crees que es una buena idea? Está bien. Tras una breve pausa, Tokai Natural respondió en voz baja. Al oírla, Chiyono-o entreabrió la boca. Sentía que algo estaba mal. Quería decir más, pero al final desvió la mirada. Si Yayoi-san cree que está bien, entonces probablemente está bien. Pero... Yayoi-san, ¿de verdad crees que es la decisión correcta? Esas palabras hicieron que Tokai Natural se quedara rígida por un instante. Abrió la boca para responder, pero el sonido leve de la olla le tiró de la atención. Abrió la tapa con rapidez, añadió los condimentos ya preparados y se giró hacia Chiyono-o con duda. Yo creo que está bien. Su voz se apagó, y eso hizo que Chiyono-o estuviera aún más segura de que Tokai Natural no estaba satisfecha. Aún así, si Yayoi insistía en que no pasaba nada, Chiyono-o no tenía lugar para intervenir, por más evidente que fuera esa tristeza. Tras unos segundos, Chiyono-o apartó la mirada. Si dices que está bien, Yayoi-san, entonces está bien, pero si pasa algo problemático, dínoslo de inmediato. Te ayudaremos. Con esa última garantía, miró la olla en la mano de Tokai Natural. Un aroma agradable ya salía de dentro. Parecía casi listo. Tokai Natural no dijo más. Solo devolvió su atención a la olla. ¿Me pasas un plato? Claro, Chiyono-o tomó un plato del escurridor y lo colocó junto a Tokai Natural. Vio como una langosta perfectamente cocida, partida por la mitad y de color vibrante, salía de la olla. Esto es langosta braseada. Al principio lo planeé como una comida para subir la energía antes de la celebración de esta noche, pero... Tokai Natural miró a Chiyono-o con suavidad. ¿Quieres probar un poco? ¿De verdad puedo? Al ver el brillo en los ojos de Chiyono-o, Tokai Natural sonrió y le pasó un tenedor. Por favor. Chiyono-o tomó el tenedor sin dudar, pinchó un trozo y se lo llevó a la boca. Está delicioso. Al oír la reacción, la expresión de Tokai Natural se suavizó un poco. Luego volvió en silencio hacia otro montón de ingredientes que había comprado antes. Yayoi-san, ¿no vas a comer? No, si ya estás aquí, eso significa. Seibei-san y Maruzen-san probablemente volverán pronto también. Tengo que preparar la cena. Al decir sus nombres, la voz de Tokai Natural cambió sutilmente, pero pasó desapercibido. Sobre eso, Maruzen-senpai dijo antes que hoy había mucho trabajo, así que probablemente vuelva más tarde de lo usual. Volverá tarde. Murmuró Tokai Natural, miró un instante a Chiyono-o y dijo, en ese caso. Yayoi-san, ¿ya decidiste qué hacer? Sí, lo estaba pensando recién. Entonces, Yayoi-san, ¿podrías hacerlo un poco más dulce? De alguna manera, sabía un poco amargo. ¿Amargo? Tokai Natural se quedó perpleja. Recordaba claramente no haber añadido nada que pudiera causar amargor, y aún así. Tal vez me lo imaginé, pero en el segundo bocado, de repente, me supo increíblemente amargo. Capítulo 37, Uma Musume, el amor es guerra. En la cena de celebración de Chiyono-o, Tokai Natural sacó el tema que había mencionado antes. Al oír su propuesta, MRCB no tuvo objeciones. Desde su punto de vista, que Tokai Natural hubiera vivido todo ese tiempo en la casa de Maruzensky la ponía en una desventaja demasiado grande. Así que apoyó la idea al 100%. En cuanto a Maruzensky, pensó unos segundos y también aceptó. Aunque percibía algo ligeramente extraño, el razonamiento de Tokai Natural era demasiado lógico, demasiado completo, así que no la detuvo. Además, Maruzensky recordaba con claridad el instante en que casi perdió el control y quiso quedarse con Tokai Natural por completo. Por eso, en una situación así, no interferiría otra vez. Al final,
Como las otras dos estuvieron de acuerdo, Tokai Natural fijó la fecha de la mudanza. 2 meses después, cuando MRCB y Marusensky terminaran de acompañar a Symbol y Rudolf en la observación de carreras locales, Tokai Natural se mudaría. Por supuesto, antes de mudarse tendría que empezar a trabajar en el restaurante. Y antes de eso, había otro asunto que debía resolver. Al mirar la dirección que Ardan le había dado, Tokai Natural levantó la vista hacia el enorme edificio frente a ella, tan masivo que no parecía algo que debiera existir dentro del Gran Tokio. ¿Hay un timbre? La reja parecía diseñada para vehículos, no para personas, así que Tokai Natural no sabía qué hacer. Por suerte, al instante siguiente, un mayordomo anciano, de cabello blanco como la nieve, salió desde su ángulo muerto. Le bastó una mirada para reconocer su identidad. Señorita Tokai Natural, por favor, entre. Abrió la pesada reja lo suficiente e hizo el gesto de invitación. Solo entonces Tokai Natural lo notó. Al verlo abrir, asintió levemente.
Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon, donde podrán encontrar todos los fix del canal mucho más adelantados. Ahora sí, hasta la próxima.